Hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes de los Testigos de Jehová, una de las organizaciones religiosas más visibles y sin duda más polémicas del mundo. Pero para entender cómo llegaron a ser lo que son, tenemos que viajar en el tiempo, hasta la historia de un solo hombre, un negociante del siglo XIX, sus ideas bastante radicales y el verdadero imperio editorial que levantó. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre de negocios sin una pizca de formación teológica formal logre fundar un movimiento que hoy tiene millones de seguidores y que, ojo, le da la espalda a doctrinas centrales del cristianismo? Bueno, vamos a desmenuzar este asunto. Para hacerlo, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, su supuesta búsqueda de la verdad. Segundo, cómo levantó el imperio editorial de la Watchtower. Tercero, vamos a analizar sus doctrinas y profecías, que vaya que tienen tela para cortar. Cuarto, las controversias, que no fueron pocas. Y cerramos con el legado fracturado que dejó. Muy bien, arranquemos por el principio. La historia oficial dice que todo comienza con un hombre que no estaba contento con la fe de su tiempo y que decidió por su cuenta buscar respuestas. Miren, desde sus primeritos grupos de estudio, Russell se puso en guerra contra los pilares del cristianismo histórico. La Trinidad, fuera. Que Cristo es Dios igual al Padre, tampoco. El infierno de fuego, la inmortalidad del alma, todo eso, para él, era basura. En su mente el cristianismo llevaba siglos perdidos y él, claro, era el llamado a restaurar la verdad original. Pero a ver, que nadie piense que estas ideas le cayeron del cielo. Para nada. Como se ve clarito aquí, Russell se nutrió directamente del adventismo. ¿Y qué era el adventismo? Pues un movimiento obsesionado, literalmente, con ponerle fecha al fin del mundo. Personajes como Neilson Barbour fueron los que le metieron en la cabeza toda esta locura de la cronología profética, que se volvió el corazón de su propio sistema. Y esta cronología es, reveladora. El tipo estaba pero tan convencido de que el fin del mundo era inminente, que vendió todo. Literalmente liquidó sus negocios. ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasa con estas profecías. Nada. El famoso rapto de 1878 fue un fiasco total. Pero aquí viene lo interesante. ¿Admitió su error? Jamás. Lo que hizo fue pelearse con su socio y arrancar por su cuenta, fundando la revista que sería su gran arma. Esta cita es oro puro, porque nos muestra exactamente cómo funcionaba su mente. Ante un fracaso profético garrafal, ¿qué hizo Russell? ¿Dudar? ¿Arrepentirse? No, para nada. Salió con que hay mucho trabajo por hacer. Es la jugada clásica. Cuando la realidad no encaja con tu profecía, no cambias la profecía, cambias la interpretación de la realidad. El fracaso no solo no lo detuvo, sino que lo impulsó. Ahora veamos cómo, a partir de ese desastre profético, Russell no se vino abajo, sino que construyó una verdadera maquinaria de propaganda. Para esparcir sus ideas, Russell se puso a escribir como si no hubiera un mañana. 50,000 páginas. Pensemos un segundo en esa cifra. 50,000 páginas impresas. Es una cantidad demencial de contenido, una verdadera fábrica de textos para adoctrinar. Y claro, no bastaba con escribir. Había que inundar el mercado. Y lo logró. Su obra cumbre, Los Estudios de las Escrituras, se distribuyeron casi 20 millones de copias. 20 millones. Recordemos que estamos hablando de una época sin redes sociales, sin televisión masiva. Es una cifra astronómica. Además, fue un genio del marketing para su tiempo. ¿Cómo llegó a tanta gente? Usó la prensa. Consiguió que sus sermones se publicaran en una red de hasta 4,000 periódicos. 4,000. Se calcula que llegaba a 15 millones de personas cada semana. Entendió perfectamente el poder de los medios para masificar un mensaje. Toda esta operación, claro, necesitaba una fachada legal y corporativa. Y así nace la Watchtower Bible and Tract Society. Esto no era solo un editorial, se convirtió en el cerebro y el bolsillo del movimiento. La estructura que permitió que todo esto creciera y se esparciera por el mundo. Ok, ya vimos la maquinaria. Ahora vamos al producto. ¿Qué era lo que vendía Russell? ¿Qué enseñaba? Y aquí es donde la cosa se separa por completo, abismalmente, de la fe cristiana de 2000 años. El enfrentamiento aquí es directo, sin anestesia. Russell demolió la doctrina de la Trinidad. Para él, Jesús no era Dios, sino un ser creado. Además, borró de un plumazo la idea del infierno eterno. Esto no es una simple reinterpretación, es un ataque frontal al corazón del Evangelio. Es, básicamente, inventar un cristianismo completamente nuevo y diferente. Y el eje de todo su sistema era esto, un calendario profético. Ojo a la audacia. Enseñaba que Cristo ya había vuelto, pero de forma invisible, en 1874.
Qué conveniente. Y luego marcó 1914 como la fecha del Apocalipsis. Cuando llegó la fecha, y lo único que pasó fue que empezó la Primera Guerra Mundial, ¿qué hicieron? Lo de siempre, movieron los postes. No era el fin, era el comienzo del fin. Una excusa tras otra. Y si todo esto no fuera suficiente, agárrense. La teología de Russell se mete en un terreno, totalmente esotérico. Para justificar sus fechas, se fue a Egipto. Empezó a enseñar que la Gran Pirámide de Giza era la Biblia en piedra y que sus pasadizos y medidas confirmaran sus profecías. Cuando tienes que recurrir a la egiptología ocultista para defender tu teología, es porque la Biblia claramente no te da la razón. Es una bandera roja gigantesca. Como era de esperar, un personaje así, con ideas tan extrañas, no iba a pasar desapercibido. Los últimos años de Russell fueron un campo minado de escándalos, peleas en tribunales y acusaciones que hicieron polvo su reputación. Y la lista de polémicas es extensa. Lo acusaron de ser un dictador dentro del movimiento. Su propio divorcio fue un circo mediático, con su esposa acusándolo de crueldad mental. Hubo rumores de conductas inapropiadas y 2 escándalos que lo dejaron muy mal parado públicamente. El famoso trigo milagroso. Esto fue un escándalo de proporciones. Básicamente, se le acusó de vender un supuesto trigo mágico a un precio absurdo. Su defensa fue que el dinero era para la obra, pero la prensa lo pintó como un estafador. Y para colmo, demandó al periódico que lo expuso, y perdió. Un tiro por la culata que le costó carísimo en credibilidad. Pero el golpe de gracia, el momento que lo desnudó por completo, llegó en un tribunal. El gran pastor, el hombre que iba a corregir casi 2000 milenios de teología cristiana, tuvo que admitir, bajo juramento, que no sabía leer griego. No sabía leer el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Imaginen la escena. Toda su autoridad como erudito bíblico se hizo humo en ese preciso momento. Russell muere en 1916, ¿y qué pasa con el movimiento que tanto le costó levantar? Pues, en lugar de consolidarse, explota en pedazos. Una fractura violenta que dejó al descubierto que los cimientos eran de arena. Miren este dato, porque es brutal. Después de que su sucesor, un tal Joseph Rutherford, tomara el control e impusiera doctrinas todavía más extrañas, el 75% de los seguidores se largó. 3 de cada 4 personas abandonaron el barco. El movimiento original, el de los estudiantes de la Biblia, prácticamente desapareció. El proceso fue así de claro. Muere Russell, llega Rutherford. Este nuevo líder hace una limpieza. Tira a la basura las ideas de Russell que no le convenían, como todo el rollo de las pirámides, y aprieta las tuercas con un control férreo. Esto provoca la gran división, el cisma. Y para diferenciarse de todos los que se fueron, en 1931 se rebautizan. Nacen oficialmente los Testigos de Jehová. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Lo que acabamos de ver es, básicamente, el manual de instrucciones para crear una secta. Punto por punto. Tienes un líder carismático que se presenta como el único canal de la verdad. Tienes profecías fallidas que nunca se admiten, solo se reinterpretan. Y tienes la mezcla de la Biblia con ideas esotéricas para apuntalar doctrinas que no se sostienen. El legado de Russell no es el de un simple buscador, es el de un hombre que construyó un sistema doctrinal que aísla a la gente del cristianismo histórico y que se fundamenta en profecías fallidas y especulaciones. Esa es la base sobre la que se construyó y todavía se sostiene la Organización de los Testigos de Jehová.